7:31 de la mañana nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Habíamos dejado una pregunta al aire y es ¿qué ganan los venezolanos? Quizás se preguntarán en la calle, ¿qué gano yo con ir a unas elecciones parlamentarias si lo que yo quiero es elegir a un nuevo presidente? Porque ¿qué se resolvería los problemas con las parlamentarias? Como corresponde a la Constitución este año. La primera cosa es lo siguiente. Aquí no se ha discutido todavía qué elección vamos a hacer. En el caso del MAS en particular, nosotros hemos dicho expresamente que hay que hablar de salida electoral, sin ponerle apellido. ¿Por qué no queremos ponerle apellido? Porque la salida electoral tiene que ser producto de lo que paulatinamente se vayan construyendo los acuerdos. Dentro de los acuerdos tú tienes que discutir de manera clarita que el año que viene se cumple hay elecciones parlamentarias. El periodo de la Asamblea y hay que hacer una elección parlamentaria. Tú no puedes obviar eso. Puede ser que no sea la que te guste, pero no puedes obviarlo. Entonces la tienes allí. Hay otras proposiciones. Hay gente que dice vamos a hacer la presidencial. Hay gente que dice vamos a relegitimar todos los poderes. Y todas esas opciones se han practicado en Venezuela. Entonces hay que darle espacio a que esa mesa comience su debate y vaya paulatinamente construyendo una solución que cuando se le pueda presentar al país y a quienes tienen que tomar la decisión, permita comprender que lo que está allí construido es una salida política, y la salida política para el grueso de los 30, los 34 millones de venezolanos, tiene el sentido de que si la política comienza a funcionar dentro de un país que se pueda equilibrar, con toda seguridad, detrás de esas decisiones políticas van a irse construyendo las decisiones en el campo económico, en el campo social, que permita que la calidad de vida de los venezolanos vaya cambiando. Porque la gente puede decir, yo lo que quiero es que me resuelvan el problema de mi salario. Bueno, ahí acaba ahorita Maduro de incrementar el salario de la gente, y qué es lo que dijo la gente inmediatamente, no quiero saber nada de eso, porque lo que me va a significar este aumento salarial es que ahora me van a aumentar los precios. Entonces, todo eso forma parte, no de decisiones que pueden ser vistas solamente en el terreno económico, sino en el terreno de la política, porque para que tu salario sirva, hay que equilibrar la economía, no solamente un problema que yo te lo aumente. El hecho de que el país esté sin manejo de la moneda nuestra, que es lo que hay en el mercado, dólares por todas partes, producto de un conjunto de circunstancias que tenemos nuevas en Venezuela. Ahora, para que podamos nosotros llevar la tranquilidad, la confianza, cuando digo nosotros no estoy diciendo los políticos, estoy diciendo nosotros los venezolanos, podamos llegar a construir lo que queremos construir, tenemos que dar un paso previo, a juro, que es crear condiciones políticas que permitan que el resto de los temas puedan ser tratados con la urgencia que requieren. En el mes de mayo, dirigentes de Movimiento al Socialismo, aquí en Primera Página, insistían en la renuncia del mandatario Nicolás Maduro. ¿Qué los hizo cambiar de opinión meses después para acceder a sentarse en una mesa de diálogo nacional? Porque es mucha diferencia de exigir la renuncia del presidente de la República a sentarse con ellos a llegar a un acuerdo. No, es que son cosas distintas. ¿Ves? Por ejemplo, el primero que habló de la renuncia de Maduro en esa materia fui yo. ¿En qué contexto? Bueno, Maduro llegó y le pidió la renuncia al gabinete, porque supuestamente el gabinete era el responsable de las cosas que no estaban funcionando. Bueno, simplemente le dije, mira Maduro, si tú crees que el gabinete no funciona, el primer responsable de que las cosas no funcionan eres tú, pues tú no aprovechas y renuncias, y generamos a partir de tu renuncia un esquema político en el cual se pueda hablar de política. Es decir, el tema de la renuncia no es una cosa que tenga que ser visto como un desconocimiento, ¿no? Yo te pido a ti la renuncia, de hecho te estoy reconociendo, porque si te pido la renuncia porque estás allí. ¿Y en esa mesa de diálogo ustedes le han solicitado la renuncia al mandatario Nicolás Maduro? Todavía nosotros no hemos llegado a ninguna de esas cosas. Mira, todos estos procesos pueden permitir que en un momento determinado, si se plantea, por ejemplo, hay que relegitimar todos los poderes, que no es un planteamiento, por cierto, nuestro, sino que está en la propia constituyente. Yo se lo he escuchado a los chavistas, que han dicho, vamos al escenario del 2002. ¿Cuál fue el escenario del 2002? Del 2000, perdón, cuando se hizo la aprobación de la constituyente. Bueno, Chávez compitió de nuevo a la presidencia, todos los gobernadores fueron todos los diputados, etcétera. Y todo eso forma parte de la política y forma parte de los hechos que están aquí presentes. Tú no ves, por ejemplo, en Ecuador ahorita, ¿qué se planteó en el conflicto de Ecuador? Todo lo que ocurrió, ¿cuántos sectores no le pidieron al presidente electo de Ecuador que renunciara? No renunció. ¿En qué terminaron? En una negociación política, porque los ecuatorianos entendieron que era preferible negociar que seguir en un escenario de violencia, y lo que nadie pensó que se podía resolver, bueno, se sentaron y resolvieron.
Señor Mujica, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, gracias a ustedes porque a esta hora somos tendencia en Venezuela. Nuestra compañera Daniela Salas va a leer alguna de sus dudas y comentarios. Así es, ya estamos listos para la participación, señor Mujica. Tenemos algunas preguntas. Tenemos al señor Edgar José Machado, que expresa lo siguiente: señor Mujica, se va a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué usted dice que se elegirán los que tienen el periodo vencido? ¿Acaso cuando se limpia la casa, el polvo de la sala, no se saca la basura de la cocina y del baño? Bueno, quitando del medio todos esos calificativos de la cocina y de todas esas cosas, yo no he dicho en absoluto que se va a elegir los que tienen el periodo vencido. Yo he dicho claramente que se va a hablar políticamente para ver qué tipo de organismo electoral se elige. Yo creo que el señor no escuchó la primera parte cuando hablamos del tema, y donde yo dije expresamente que en esa mesa donde está planteado el tema electoral se va a discutir cuál es el nuevo CNE que vamos a tener. Yo no he afirmado eso. Señor, tenemos también a Ramón Ramos, el líder, con una pregunta relacionada al Consejo Nacional Electoral. Tenemos lo siguiente: ¿quién cree usted que va a nombrar el Consejo Nacional Electoral si la actual Asamblea Nacional sigue en el supuesto desacato? La Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué hacer ante esta realidad? ¿Se logrará así un Consejo Nacional Electoral imparcial? Si nosotros asumimos lo que hay que hacer como hechos políticos y no como hechos normativos o formales, nos vamos a conseguir con lo siguiente: el gobierno regresó a la Asamblea Nacional. Regresar a la Asamblea Nacional es por sí mismo un reconocimiento que esa Asamblea está allí. El hecho del desacato o el hecho de cómo eso se conduce, eso fue discutido cuando se planteó la mesa y se dijo hay que resolverlo del desacato. En la práctica, si me preguntan qué haría yo agarraría los dos retrovisores, los trancaría y en vez de mirar hacia atrás, miraría hacia adelante y diría: a quien le compete elegir es a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, los factores mayoritarios que están allí, uno es Guaidó y el otro es el gobierno, no pueden eludir su responsabilidad y tienen que asumir que esa elección hay que hacerla allí, no en la Asamblea Constituyente, pues ese sería el peor escenario. Es la Asamblea Nacional y en su defecto, si la Asamblea Nacional no logra acuerdo, le corresponde al Tribunal Supremo, que tendría que hacerlo, si es así, en medio de un acuerdo político. Kervis Peña dice lo siguiente: señor Mujica, en unas hipotéticas elecciones presidenciales usted se postularía a las mismas. ¿Y esa mesa nacional cuándo le va a hablar al país todos juntos para decirle a Venezuela su propuesta en materia económica? Bueno, sobre el tema de las postulaciones a las candidaturas presidenciales, es un tema que no está en discusión en Venezuela y en mi caso ni siquiera me he planteado, ni nadie me ha dicho, ¿no? Primera vez que alguien me dice que si voy a ser candidato presidencial. Eso habrá que verlo en su momento porque la política es de esa manera. Y el tema económico, evidentemente la mesa ya está designada en términos de que se va a nombrar y esa mesa va a comenzar a discutir con la participación de todos los sectores qué hacer con las proposiciones que en materia económica, entendiendo que para que puedan avanzar claramente las salidas y proposiciones en materia económica es imprescindible que haya un escenario político favorable para eso. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Nos quedan pocos segundos, pero ¿apuesta el movimiento al socialismo por la designación de unos rectores imparciales? Por supuesto, nosotros aspiramos a un CNE plural, un CNE donde nadie pueda decir que tiene la mayoría, sino que simplemente son 5 venezolanos que asumen la responsabilidad de conducir de manera institucional, de manera democrática, de manera plural y garantizando los derechos de todos los venezolanos, los procesos electorales que hay que construir aquí. Por eso que estamos hablando de un nuevo CNE. Dentro de esta mesa de diálogo nacional, ¿la prioridad es los venezolanos o hay intereses políticos dentro de él? Lo peor que podemos hacer nosotros en este momento es considerar que es más importante el interés de una persona o de un partido político en esto que está pasando en Venezuela. Lo prioritario es Venezuela en letras mayúsculas, de este tamaño. ¿Y qué gana con los venezolanos si es una prioridad en esta mesa de diálogo nacional la reincorporación de los diputados a la Asamblea Nacional, rechazar las sanciones? ¿En qué les beneficia a los venezolanos su calidad de vida estos puntos y estos acuerdos? Bueno, lo que hemos dicho a lo largo de la entrevista, para poder recuperar los espacios en donde se permita tomar decisiones en el campo económico, en el campo social, tiene que haber tranquilidad política. Ningún país del mundo, en medio de un conflicto político como el que tiene Venezuela, o si tuviésemos un conflicto más violento, puede pensar que puede avanzar
en soluciones en el terreno económico, sino en el terreno social. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando la política se nos convierte, en vez de una manera de acordar, de buscar soluciones, se nos convierte en un campo de conflicto, bueno, inevitablemente todo lo demás se enreda también. Entonces hay que entender que aquí el primer problema que hay que resolver es que haya condiciones institucionales, políticas, de garantías democráticas, de pluralismo, que sepamos todos que en Venezuela va a seguir existiendo el chavismo, los adecos, los copellanos, los masistas, los de Primero Justicia, los que no son de nada, y ese es el pluralismo venezolano, y eso es lo que hay que construir. ¿Una solución sería un referéndum consultivo? Hay que discutir lo que haya que hacer, por un referéndum consultivo, ¿para dónde? Para decidir qué. Hay que preguntar para qué, porque el referéndum consultivo como tal no basta. Por eso insistimos, vamos a discutir una salida electoral sin apellido, y en la medida que la discutamos, la vamos construyendo y vemos cuál es la que más le conviene al país, sabiendo que inexorablemente tenemos una que tiene fecha, que es la elección parlamentaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Estábamos conversando con Felipe Mujica, él es el secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias a ustedes por interactuar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Una nueva pausa comercial, en breve continuamos con más.